Como veníamos comentando, o como te he comentado, el aborto no es un tema nuevo, es un asunto que se ha estado poniendo en la mesa, sí es verdad, hoy más que nunca con mayor fuerza, con mayor frecuencia, ya que lo que se desea es despenalizar, ¿no? Y aunque hay estados, como yo te decía, que aún no están permitiendo que se generen de forma legal los abortos, hoy Ciudad de México, bueno, pues ya lleva un cierto tiempo de años que ya se despenalizó. Pero para poder comprender el tema, como bien lo había señalado, para poder comprender y entender un poco más a profundidad qué es el aborto, vamos a ver algunas definiciones. Sé que hoy, gracias a la tecnología y a los medios digitales, hoy gracias a Facebook y a el Internet que está a nuestro alcance, bueno, podemos encontrar diversas definiciones. Así que recurriendo a esos métodos, es que quiero plantearles y quiero presentarles una definición que yo encontré con la cual quiero partir. La definición que encuentro es que el aborto es la interrupción del desarrollo del feto durante el embarazo, cuando éste todavía no ha llegado a las 13 semanas. Según la ley que se pretende establecer, la idea es que el aborto se despenalice y se permita hasta las 12 semanas de concepción del bebé. Quiere decir que estamos hablando 3 meses. Hasta los 3 meses, según esta ley que se pretende establecer, se prevé o se planea que pueda ser legal el aborto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de esta definición? Esta definición sobre el aborto, aunque cuenta con la información y cuenta con referencias sobre el tema que son considerables, presenta una pequeña palabra que sin duda tiene la intención de darle un sentido muy aligerado al verdadero significado del aborto. Al señalar que el aborto es la interrupción del desarrollo de un feto, lo que se está utilizando es una mentira, es una falacia para justificar la acción del aborto. Porque no tiene que ver con un interruptor, así como el de la luz, el cual tú puedes prender y apagar al referirnos a la interrupción de un desarrollo de un bebé en gestación. La interrupción se comprende como aquello que se suspende para después reanudar, pero en el caso del aborto jamás ha sucedido, y no creo que sucederá, que la madre o la mujer que va a una clínica para realizarle un aborto, ella puede regresar en algún momento a esa clínica para que le vuelvan a meter al bebé. Eso jamás sucederá. Por tal motivo, hablar de que el aborto es una interrupción de un embarazo es una mentira. Porque lo que en realidad sucede en un aborto es que no se interrumpe, sino que se suspende el embarazo, se elimina el bebé, se acaba, se aniquila, se mata a ese bebé o a ese pequeño que se está gestando dentro del vientre de la madre. Así que hablar de que es la interrupción del embarazo es una mentira, no es una interrupción. Es como tal una eliminación, una aniquilación de un ser. Pero bien, tendríamos que o tenemos que ir un poquito más a fondo en respecto al tema. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿En dónde comienza la historia? ¿Dónde comenzó toda esta idea de generar un aborto? ¿De dónde provino? Las cosas como tal no vienen de la nada, no provienen de la nada, sino que siempre hay algo que lo produce, siempre debe haber algo que lo genera. Es por ello que la idea del aborto y bien ahora ya la planteación de todo este asunto que es el aborto tuvo un origen. Lo primero que necesitamos entender sobre el origen de este asunto es que nos encontramos ante un mundo demasiado confundido. Está confundido en respecto a muchas cosas, pero en particular hoy vemos a un mundo demasiado confundido en respecto a donde las personas no saben dónde están ni a dónde van, pero también vemos un mundo confundido porque la gente
no sabe quiénes son. Así que esto es importante que lo entendamos. Hoy la gente no sabe a dónde va y mucho menos sabe quién es. Y tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y esto en qué se relaciona? Se relacionan mucho y vamos a ir viéndolo poco a poco. El origen de el concepto de aborto y el desarrollo de esa idea como método de prevención natal surge de una palabra llamada eugenesia. Así que, bueno, ante esto, la palabra eugenesia tiene que ver con lo siguiente. Eu, en su etimología, eugenesia se divide en dos palabras, que es eu, buenos, y genesia, que es en nacimiento. Por tal motivo, la palabra eugenesia significa bien nacido. Y es precisamente en medio de esta filosofía, la filosofía de la eugenesia, que se encontrarán detrás de las propuestas abortistas que hoy se están impulsando. El término de eugenesia fue acuñado en el año de 1883 por el antropólogo, geógrafo, inventor, estadista y psicólogo Francis Galton, el que tú ahorita estás viendo en pantalla. Este hombre que tú estás viendo en pantalla fue el creador del concepto eugenesia y de la filosofía que se va a desarrollar de ahí. Curiosamente, este hombre, Francis Galton, era primo de Charles Darwin. Recuerda, Charles Darwin es el que promovió todo este asunto de la teoría de la evolución y todo ello. Así que este hombre, Francis Galton, era primo de Charles Darwin. La eugenesia es una filosofía social que defiende el mejoramiento de las razas, enseñando que los débiles o las razas débiles deben ser eliminadas o sencillamente se les debe prohibir que se reproduzcan. Esto es una situación interesante y muy importante que al final de cuentas, esto nos habla de la decisión por parte de los poderosos en respecto a quién debe vivir y quién debe morir. Así que seguimos avanzando en respecto a ello y lo que vamos a encontrar es lo que Charles Darwin, aquí está la foto de él, dijo en relación a la eugenesia. Él dijo lo siguiente con respecto a la eugenesia. Si no dejamos reproducir a los animales más débiles, ¿por qué lo vamos a permitir con el hombre? Eso fue lo que Charles Darwin dijo en relación a la reproducción de los seres más débiles. Ahora, cuando entendemos o cuando pensamos sobre el concepto de seres débiles, de razas inferiores, ¿tú qué crees o qué piensas con ese término? Me gustaría que me apoyen, que participen, así que si pueden poner en el chat, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas el término razas débiles o razas inferiores? A ver, te voy a dar chance ahí. Escríbeme en el chat. Sin miedo, yo los leo. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas el término razas débiles o razas inferiores? Escriban, sin miedo. Ya estoy viendo aquí algunos. Proletariado, ok, Itzel. ¿Quién más? ¿Qué se te viene a la mente cuando dicen o cuando escuchas el término razas débiles o razas inferiores? Podría ser, por ejemplo, bueno, yo apenas vi un documental en donde hablaba de Alemania, que en algún tiempo estuvo matando a personas de piel negra. Entonces, sabían lo que vivía en esto. Es como, por ejemplo, ahorita la discriminación, que ahorita si tú ves a un alemán, pues es blanco, güero, etcétera,
Pero detrás de ello, en su historia pasada, pues exterminaban a los de piel negra. ¿Por qué? Porque los creían impuros. Bueno, a mí esto se me viene. Ok, gracias, Anita. Bueno, de hecho no estás tan mal, no estás de hecho errada en la idea. ¿Recuerdan esta película? Y yo creo que la recuerdan porque no tiene mucho tiempo, pero ¿recuerdan la película de Capitán América? El Capitán América se desarrolla, o la historia del Capitán América se desarrolla en medio de la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler está teniendo el control y el poder. En respecto a este asunto, lo que sucede es que hay un experimento para encontrar a un superhombre. Y entonces, en medio del experimento, pues se encuentran a este chico que va a ser el Capitán América y le ponen un líquido, lo meten y lo tratan en el experimento y el experimento funciona. ¡Wow! Ahora, el concepto que Hitler manejó para la comunidad o para los alemanes, o el concepto que Hitler manejó para a esta raza alemana, fue la famosa raza aria. La raza aria, entonces, tenía la obligación de eliminar a todas las razas que no contaran con las características y las cualidades que este prototipo de hombre, el alemán o la mujer alemana, tuviera. Aquí me dejaron un dato o una pregunta, creo es. Dice, pero eso de razas trata de animales. De hecho, no solamente en animales se pueden encontrar las razas. De hecho, es una clasificación que, si no estoy mal, se utiliza en biología para determinar las diferencias que existen entre individuos, aunque sean de la misma especie. Entonces, no solamente se aplica para los animales como el perro. Bueno, que recuerden ustedes que para la ciencia, en este caso para la biología, el ser humano también es al final un ser racional, un ser pensante. Entonces, por eso es que se utiliza el mismo concepto. ¿Ok? Así que, bueno, Darwin, en relación a lo que su primo decía de la eugenesia, él pues argumentaba esto, ¿no? Que lo que su primo estaba considerando era bueno y que en verdad sí era necesario construir y empezar a visualizar y trabajar en el desarrollo de una raza de superhombres, por así llamarlo. ¿Ok? Pero vamos a seguir viendo más adelante qué pasó. Más adelante encontramos a otro hombre, es el doctor John Harry Kellogg, y este doctor también tuvo un comentario respecto a este asunto de la eugenesia, el del construir una raza superior. Y él dijo lo siguiente sobre esa idea. Tenemos nuevas razas maravillosas de caballos, vacas y cerdos. ¿Por qué no tener una raza nueva y mejor de hombres? Así que el doctor John Harry Kellogg estaba a favor de la eugenesia y también consideraba que era necesario que la raza humana tuviera una raza superior, hubiera una raza superior, una raza de superhombres. Ahora, yo quiero que vean un poco al apellido de este personaje, Kellogg. ¿A qué les suena ese apellido? ¿Qué se les viene a la mente con ese apellido? ¿Cómo? El cereal. Cereal. Exacto. Exactamente. Todos los que pensaron que Kellogg tenía que ver con el cereal Kellogg's que tú y yo nos desayunamos en la mañana, no están fuera de orden. Es real. John Harry Kellogg es familia, es parte de la familia de empresarios de esta famosísima marca de cereales que hoy desayunamos llamada Kellogg's. Ahora, no con eso te estoy diciendo que ya desde mañana ya no desayunes Kellogg's. No, 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 no. Si esos son tus cereales favoritos, síguetelos comiendo, no hay problema. Pero yo quiero que tú te des cuenta sobre la influencia que hay y qué tipo de personas son las que están aprobando esta idea de la eugenesia.
esta idea de crear a un superhombre o a una raza de superhombres. Son gente que obviamente tenían una capacidad económica y que tenían, sobre todo, pues influencias políticas, sociales, para poder determinar muchas cosas dentro de sus grupos. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando. ¿Cómo se pretende formar una raza superior? Ante ello, lo que la eugenesia va a proponer es lo siguiente. Para mejorarla de una manera fundamental y duradera, uno va a ser matar a los débiles que nacen en cada generación. Esa es la manera de la naturaleza, la manera antigua de la selección natural, en la cual todos estamos de acuerdo que debe ser suplantada. La única esperanza para el mejoramiento permanente de una raza bajo control social es sustituir una tasa selectiva de la muerte de la naturaleza. Eso significa eugenesia. Lo que entonces esta idea nos está vendiendo, o lo que la eugenesia propone, es para poder desarrollar una raza superior, para ser una raza de superhombres, necesitamos hacer algo. Una, exterminar a todas las razas inferiores. Y cuando hablamos de razas inferiores, como hace un momento lo hablábamos, para ellos las razas inferiores tenían que ver con gitanos, tenían que ver con mestizos, tenían que ver con gente de todo tipo de color, tenía que ver con gente pobre, con gente con problemas de, tal vez de problemas de gestación, que nacieron con deficiencias, síndrome de Down, cosas así. En esa línea, todo ese tipo de personas tenían que ser eliminadas. Entonces, la propuesta de la eugenesia es: queremos construir un superhombre, eliminemos todas estas razas. Eliminemos todos estos seres humanos defectuosos que no nos van a servir para construir una superraza. Así que en ese sentido, lo que estaremos viendo, o lo que estaremos analizando en medio de estas propuestas, es algo como lo que Paul Popon, un biólogo estadounidense, señala. Él dice lo siguiente: para la formación de una mejor raza al mundo, se debe incentivar a las razas inferiores a que no tengan bebés. Y entonces aquí ya empiezan a dar los primeros pasos fuertes en respecto al aborto. ¿Por qué? Porque lo que este hombre está proponiendo, o lo que este científico está diciendo, es que una de las vías que se va a utilizar para erradicar a las razas inferiores es motivando a las razas inferiores a no tener más descendencia, a no tener más hijos. De esta manera, entonces, ya no se tendrá la reproducción de esta raza, sino que entonces llegará a estancarse y en su momento desaparecer. ¿Te vas dando cuenta por dónde va esta línea? Espero que si empieza a haber dudas o preguntas, yo te pido que las apuntes, y al término de la charla vamos a platicar sobre esas dudas que puedas tener. ¿Ok? Con ello, y con este pensamiento de este científico, es que se va a dar las primeras ideas, o los primeros planteamientos de lo que es el control de natalidad y la esterilización forzada. Esta va a ser promovida por la eugenesia. Y serán estrategias a fin de reducir el número de las razas inferiores y dar entrada al desarrollo de una nueva raza. Así que, lo que yo te decía hace un momento, la propuesta de la eugenesia va a ser establecer o pedirle a las razas inferiores que no tengan más hijos. A eso se le va a llamar control de natalidad. Pero también se va a dar una segunda opción: la esterilización forzada. Si tal vez tú has tenido en algún momento perritos, mascotas, cuando no se desea que esta mascota se siga reproduciendo, lo que hacen es esterilizar. Y lo que generan, pues, es con ello
cortar o quitar todo conducto que permita que la reproducción se genere en el animalito. Curiosamente, esa era una de las propuestas que la eugenesia estableció para el control de natalidad, para evitar que las razas inferiores se reproducieran. Y por muy, en verdad, por muy volado, por muy viajado, por muy exagerado que parezca esta idea, la realidad es que las leyes dentro de Estados Unidos para el año de 1907, en Indiana, promulgó la primera ley de esterilización para la población de Indiana. Después de esto, 30 estados más en Estados Unidos promulgaron la misma ley, con lo cual, del año de 1907 a 1970, se generaron cerca de 60,000 a 70,000 esterilizaciones en personas estadounidenses. Todo esto fue promovido por la eugenesia, por esta filosofía que se estaba desarrollando. ¿Ok? Pero vamos a seguir hablando, ya que para el año de 1940 se comenzó a desvanecer dentro de la sociedad el concepto de la eugenesia. La razón, o una de las muchas razones, es precisamente por el asunto del movimiento nazi. Ya ven que ellos comenzaron con todo el asunto de la raza aria, la raza superior, y ahí se vino una mortandad, y bueno, esto fue uno de los argumentos que evitó que la eugenesia siguiera promocionándose o siguiera incrementándose y moviéndose. Pero la eugenesia no se detuvo. La ciencia de la eugenesia no paró ahí. Tiempo después, el asunto de la eugenesia y la propuesta que esta filosofía pretendía dar cambió de nombre. Y entonces ahora tuvo una cara corporativa. Dejó de llamarse como tal eugenesia, ya no se presentó como eugenesia, como una filosofía, sino que ahora se presentó como una empresa llamada Planned Parenthood. El control de la natalidad y el aborto se han vuelto entonces en grandes avances de la eugenesia, y su proceso de aprobación se habría tardado o incluso cesado, a no ser de este cambio corporativo que hoy vemos con Planned Parenthood. Planned Parenthood ha sido una de las empresas más criticadas, más acusadas incluso, y ha presentado diversos casos en donde ha tenido muchas demandas por la cuestión de abortos, por la cuestión de tráfico de órganos, por la cuestión de la venta de los bebés que las mujeres van a abortar. Así que Planned Parenthood se ha encontrado con grandes problemas en la vía legal, por esa línea. Pero esto no lo ha detenido. Ha seguido fungiendo hasta el día de hoy. De hecho, si ustedes han estado viendo un poco las noticias, se darán cuenta que hace unos meses, si no estamos mal, el presidente de Estados Unidos señaló que ya Estados Unidos, el gobierno estadounidense, Donald Trump comentó que el gobierno estadounidense ya no iba a brindar más subsidios a esta empresa para poder llevar a cabo el asunto de control de natalidad en respecto al aborto y en respecto a todos los métodos que utilizan. Así que vamos a hablar un poquito sobre este asunto de Planned Parenthood. Esta empresa fue promovida o fue establecida por esta mujer que ahorita tú ves en pantalla. Ella se llamaba Margaret Sanger. Y Margaret Sanger es la principal promotora de esta organización. Ella nació en 1879 y fue la sexta hija de 11 hijos que hubo en ese matrimonio. Tenía fundamentos católicos, pero gracias a la influencia de su papá, que era ateo, esos conceptos y esas ideas católicas se desvanecieron. Después de ello, ella se afilia al Partido Socialista y fue una de las más grandes promotoras del mejoramiento de la raza humana.
Ella señala lo siguiente en una entrevista que dio. La cosa más misericordiosa que hace una familia grande a uno de sus miembros infantiles es matarlo. Lo que Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, estaba señalando con esto es que no había mejor forma de demostrarle a un hijo dentro de una familia pobre que no tenía los subsidios para poderle dar un buen desarrollo, una buena familia, era matarlo. No sé si esta idea o este pensamiento, estas frases que Margaret Sanger dijo en su tiempo, te hacen pensar en algo que hoy se ha estado sonando fuertemente. ¿Has encontrado o podrías encontrar una relación con algún pensamiento de este momento, de este tiempo? ¿Hay alguien que en este momento está hablando, diciendo estas mismas palabras o similares? Las mismas feministas. Bueno, yo les he escuchado cuando les hacen sus entrevistas y dicen que pues, el aborto lo quieren para personas que no tienen la capacidad de mantener a un bebé. Prácticamente he escuchado de eso. Exactamente, aquí ya no están respondiendo por chat, está Itzel, está Dianita y otros más. Exactamente, hoy es uno de los discursos utilizados por las feministas. Pero ve lo complejo y ve lo horrible de este asunto, porque lo que entonces estas mujeres, junto con Margaret Sanger, que fue la promotora de ello, señala, es que si tú eres pobre y si tú no tienes dinero para poder tener un hijo, no lo tengas. Ahora, desde el momento que el hombre empieza a dejar a Dios fuera de su vida y entonces se pone al hombre en el centro del universo, que a eso se le llama humanismo, el hombre empezó a jugar a querer ser Dios. Y entonces en medio de esa idea de querer ser Dios, hoy nos estamos encontrando con este tipo de pensamiento en donde ahora es el hombre el que va a decidir quién vive y quién muere. O sea, date cuenta de la gravedad de esto. O sea, ahora son los seres humanos los que están decidiendo a quién le van a dar vida y a quién no. Eso es un pensamiento muy peligroso y muy, muy preocupante. Pero la historia no se detiene con esta mujer, Margaret Sanger. Vamos a seguir analizando. Y para ello, hoy las feministas y muchos otros grupos que se están aliando para poder hacer la legalización del aborto plantean muchas situaciones. Pero la base fundamental de Planned Parenthood para realizar su labor abortista se fundamenta básicamente en estos tres principios. ¿Por qué Planned Parenthood dice que el aborto debe ser legal? Uno, porque no es un bebé, sino que es un embrión o un feto. Y eso no se puede considerar como bebé, como un ser humano. Dos, porque la mujer es más importante que el feto. Tres, porque el embarazo no deseado pone en riesgo a la mujer. Y una vez más quiero que participemos. ¿Dónde hemos escuchado estos tres argumentos? A ver. Mándenme ahí mensaje por chat o abran su micro. ¿Dónde se ha escuchado esa argumentación? Exactamente, Itzel. De las feministas, una vez más. Estos tres discursos son de los que más van a utilizar para argumentar el por qué se debe legalizar el aborto. ¿Ok? Con ello, quiero avanzar en lo siguiente. Aunque Planned Parenthood, esta empresa abortista, dio ya su discurso y argumentó por qué debe ser legal el aborto,
señalando, uno, que no es un bebé lo que se está gestando, sino que es un feto, es un embrión. Dos, que la mujer es más importante que el feto. Tres, que el embarazo no deseado va a poner en riesgo a la mujer. La ciencia, en respecto al embarazo, en respecto al bebé en gestación, dice lo siguiente. Uno, el corazón va a comenzar a latir a partir de los 18 a los 20 días después de la concepción. Después de que el espermatozoide y el óvulo se relacionan, se fusionan y se forma el cigoto, de ahí en adelante son 20 días en los que el bebé se va a estar desarrollando. Pero a partir del día 18, entre el día 18 al día 20, los primeros latidos del corazón de ese bebé se van a estar escuchando. Segundo, se han registrado ondas cerebrales desde los 45 días posteriores a la concepción. Tercero, la madre percibe movimientos desde los 42 días posteriores a la concepción. Cuarto, a las 8 semanas de gestación, el bebé ya posee huellas digitales con las cuales va a estar y va a tener toda su vida. Siguiente, todas las funciones corporales están presentes a las 8 semanas y en funcionamiento desde las 11 semanas. Último, a las 11 o 12 semanas, el bebé puede comenzar a chuparse el dedo de su pulgar. Y entonces con esto, con esta idea, yo tengo una pregunta. ¿Habrá personas que con todas estas evidencias científicas todavía puedan concebir que lo que se está formando en el vientre de una mujer embarazada no es un ser humano? La realidad es que sí. Y aunque México está proponiendo en sus leyes o ha propuesto en sus leyes que el aborto sea legal solamente hasta las 12 semanas, hasta los 3 meses de gestación, hay muchos otros países y hay otros muchos lugares en donde el aborto se le está legalizando hasta 4, 5 o 6 meses de gestación. Incluso en muchos países europeos, en estos momentos se está peleando para que el aborto sea legal en cualquier mes de gestación, siempre y cuando el bebé no salga del vientre de la madre. Quiere decir que si el bebé tiene 8 meses y medio y la madre por alguna razón dice yo quiero abortar, según lo que se está tratando de proponer o promover, es que se pueda abortar a esa edad, a esos meses, a los 8 meses y medio, porque aún no ha salido del útero. Por tal motivo, no es una persona. Entonces, yo quiero que te des cuenta de la magnitud del problema que se está generando con este asunto. ¿Ok? Y entonces vamos a entrar a esta parte que es fundamental. ¿Puede un cristiano justificar el aborto? ¿Habrá forma de que nosotros como hijos de Dios podamos hablar acerca de este tema y justificar el que está bien o el que está mal? Sin duda. La Biblia nos da muchas referencias en respecto al tema y aunque la palabra como tal, aborto, no aparece dentro de la Biblia, no aparece dentro de las Escrituras, la realidad es que sí hay muchos pasajes en donde nos deja clara la información y la idea de Dios en respecto a este tema. Así que vamos a ir abordando poco a poco algunos de esos puntos. Lo primero es que tú y yo debemos comprender son estas 3 preguntas. ¿Quién es el dador de la vida? Cuando tú y yo vamos a Job capítulo 33, verso 4, si alguien me puede ayudar, o dejen yo lo busco. Cuando vamos a este pasaje vamos a encontrar una referencia muy clara sobre el asunto del aborto. ¿Ok? Job capítulo 33, verso 4.
Capítulo 33, verso 4 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuevamente, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Con ello lo que yo quiero que tú tengas claro es que cuando nos preguntamos quién es el que nos dio vida y vemos hacia Job, y también lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 2, verso 6, la respuesta a esa pregunta será Dios. Dios es el creador, Dios es el que formó al ser humano, y cuando tú y yo vamos al libro de Génesis podemos ver esa creación de parte de Dios en donde Él mismo dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Con ello, viene una segunda pregunta. ¿A quién le importa la vida del hombre? Ya vimos que quien forma al hombre, quien hace al hombre a imagen y semejanza es Dios. Pero ¿para quién es importante ese hombre? San Juan 3:16 es claro ese versículo y espero que tú ya te lo sepas de memoria porque es uno de los versículos más escuchados, leídos y pronunciados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese versículo nos habla acerca de la importancia que hay o la importancia que tiene el hombre para Dios. Fue tan importante el ser humano para Dios que fue capaz de entregar a su único hijo por amor a este ser humano. Así que ante esto es interesante comprender que quien fundó al hombre, quien lo diseñó y quien le dio vida es Dios. Pero ¿qué es ese mismo Dios el que está preocupado por esa humanidad, preocupado por ese hombre que ha formado? No lo está dejando a la intemperie, no lo está dejando expuesto y perdido en el limbo. Él está preocupado por él. Y la razón por la que Dios está preocupado por este hombre, por esa mujer, es por el valor que hay en él o que hay en ella. Según Mateo 16:26, vamos para allá, si lo tienes, puedes leerlo. Pero Mateo capítulo 16, verso 26, dice lo siguiente. Permíteme nada más llegar. Mateo 16:26 dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La importancia del hombre para Dios es de tal forma, como ya lo habíamos dicho en el punto anterior, que fue capaz de entregar a su único hijo. Y pensar tan solo o tener esa idea de que alguien sea capaz de entregar a su hijo por alguien que ni conoce o por alguien que ni siquiera se lo va a agradecer, en verdad es un pensamiento muy fuerte. Quiero hablar ahora desde mi postura como padre y pensar yo en entregar, en sacrificar a mi hija por el amor de otras personas, me sería imposible. Pero cuando veo yo a Dios como ese Dios que es el que me formó, como ese Dios que es al que le importo, y que veo a ese Dios como ese Dios al que yo, o para el que yo valgo mucho, entonces puedo ver a un Dios que tiene un gran amor por mí. Y eso no es dudable. Eso no puede ser incluso puesto en tela de duda. Porque la evidencia está ahí. Así que, ante ello, debemos también respondernos lo siguiente. La Biblia nunca especifica la palabra aborto dentro de los pasajes que podemos leer. Pero existen diversas enseñanzas en donde dejará clara la postura provida que maneja esta palabra hermosa. En el Salmo 139, del verso 13 al 16, si tú lo quieres ver más adelante, el papel de Dios, encontramos ahí el papel de Dios
en nuestra creación. Nuevamente vemos a un Dios como el que nos creó y nos formó. Pero en Éxodo capítulo 21, del verso 22 al 25, vamos a encontrar a ese Dios que nos creó señalando el castigo para quien asesine a un infante, para quien asesine a un bebé, a un niño. Por otro lado, en los casos de violación o de incesto, que es cuando el padre o el hermano o el tío viola o tiene relaciones con su familiar y de ahí obviamente genera o nace o se desarrolla un bebé, el bebé en gestación es tan inocente como la persona que fue violada, como lo es en este caso la madre, como habíamos dicho, y ante ello el valor de la madre va a seguir siendo el mismo que el valor del hijo. El pensamiento entonces humanista y ahora feminista radical nos dice, si la madre fue violada, o sea, si la chica fue violada, es más importante la chica y su salud que ese producto o que ese feto que se está formando. Pero para la Biblia eso es una mentira, porque para Dios tanto es importante el bebé que se está formando en el vientre como la mujer que fue violada y que a causa de esa violación ha quedado embarazada. Esto es interesante y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta pregunta es una de las muchas que se han generado, porque es uno de los argumentos más clásicos para la defensa de la legalización del aborto. Ahora, ya vimos lo que propone la palabra de Dios, ya vimos lo que nos dice la Biblia, pero me encanta a mí de pronto mostrar datos duros, a lo cual acudo a las estadísticas. Así que revisando las estadísticas de los últimos 3 años, del año 2016 al 2019, bueno, junio del 2019, porque para el momento que yo tomé el muestreo todavía no tenían el total del 2019, encontré los siguientes datos. Para el año 2016, en la Ciudad de México solamente, se elaboraron 18,084 abortos en esta capital. Para el año del 2017, se elaboraron 17,588 abortos legales. Para el año de 2018, la elaboración de abortos efectuados fueron 17,247. Para el año 2019, solamente hasta el mes de junio. Para el mes de junio del año 2019 se tenía contabilizado 9,084 abortos. Muy probablemente, para el cierre de ese año, la cantidad de abortos se duplicó. Muy probablemente. Muy probablemente se va a tener que ver la actualización de información, pero ahorita con la pandemia, obviamente esto va a tardar un poco. Pero muy probablemente en la actualización de la información de abortos efectuados en el año 2019 va a estar llegando a los 18,000 o posiblemente los estará superando. Ahora, nos vamos dando cuenta que este asunto está complicado. O sea, imagínate, checa cuántos niños ya han sido asesinados tan solo del año 2016 al 2019, junio del 2019. La cantidad en verdad es fuerte, es muy, muy grande. Pero eso no es todo. Vamos a ver en la edad promedio en las que se generaron los abortos en cada año. La edad promedio en el año 2016 marca que en el rango mínimo, en la edad más pequeña, en la edad mínima, se encontró solamente a una persona, eso en Ciudad de México, solamente una persona de 11 años fue el rango mínimo de una mujer que se efectuó un aborto. El rango máximo fue una mujer de 52 años en ese mismo año. Pero el rango con mayor práctica
fue encontrado entre mujeres jóvenes de 19 años a 25 años. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a ver el siguiente año. 2017. El rango mínimo de edad en el que se practicó un aborto, nuevamente encontramos una persona de 11 años y en el rango máximo encontramos a una mujer de 50 años. Y una vez más, en el rango medio encontramos a mujeres jóvenes de entre 20 a 25 años. ¿Ok? Pero eso no es todo. Año 2018. En el rango mínimo, en este año, se encontraron 5 personas. Aquí ya incrementaron. Fueron 5 niñas de 12 años las que se les practicó aborto en el año 2018. En el rango más alto fue una mujer nuevamente de 52 años. Pero nuevamente encontramos la misma característica que en los otros 2 años. Que en el rango de mayor práctica que se encontró fue en mujeres jóvenes de entre 20 a 26 años. Con ello, llegamos ahora ya al año 2019. En el año 2019, el rango mínimo de edad en el que se practicó un aborto en Ciudad de México fue una niña de 11 años. En el rango máximo, ahora encontramos a 2 mujeres de 53 años. Pero nuevamente las estadísticas nos señalan que en el rango con mayor práctica del aborto fue encontrado en mujeres jóvenes de entre 19 a 25 años. Con esto es interesante y es importante hacernos diversas preguntas. Entre las preguntas que tenemos que hacernos sobre este tema del aborto, entre la cuestión de si es válido o no válido, entre lo que hoy se argumenta por parte de las feministas y todas estas mujeres que buscan la legalización del aborto, es importante preguntarnos algo. Las preguntas que tenemos que hacernos en respecto a esto son las siguientes. ¿El aborto legal busca proteger en verdad a las mujeres más vulnerables? ¿El aborto legal está diseñado como un método para auxiliar y para apoyar a las mujeres? ¿El aborto legal suple la falta de educación y orientación sexual responsable? Y un caso más, o una pregunta más. ¿El número de menores de edad que se elaboran un aborto confirma la premisa de que muchas niñas están quedando embarazadas? Muy probablemente, y creo con mucha seguridad, que la respuesta para estas preguntas tiene que ver con una sola. No. El aborto no protege a las más vulnerables. El aborto tampoco es un método auxiliar y tampoco lo es de apoyo para las mujeres. El aborto tampoco cumple o tampoco suple la falta de educación y orientación responsable. Y tampoco es verdad que el número de menores de niñas, que el número de menores de niñas de 14 años o de 12 años que se practica el aborto confirma el hecho de que las niñas están quedando embarazadas. Estamos hablando que en realidad la única verdad que se puede ver aquí es que quienes están promoviendo la legalización del aborto ni siquiera están contemplando la idea de que muchas madres de escasos recursos que fueron violadas no quieren abortar a sus hijos, de que muchas madres
que incluso se enteran que su hijo tiene síndrome de Down o que puede venir con una malformación, desea abortar sus hijos, de que muchas madres que no tienen los recursos económicos suficientes para poder mantener a su hijo, desean abortar a sus hijos, sino que el grupo que está pidiendo y solicitando a marchas forzadas que se legalice es un grupo minoritario, por así llamarle, de mujeres de 19 a 25 años en promedio. Mujeres que muy probablemente ni siquiera están teniendo problemas económicos, que muy probablemente ni siquiera tienen problemas de peligro de embarazo, muy probablemente son mujeres que ni siquiera están teniendo una cuestión de que el niño o el bebé vaya a nacer con algún problema cerebral o alguna malformación. Y con esto quiero citar lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 17. El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso hablará falsedad. Con ello, estoy cerrando este tema que sin duda para ustedes espero que sea de mucha ayuda.